te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos con la palabra del Señor. La semana pasada comenzamos una serie. La vamos a convertir en una serie porque hay mucho de qué hablar. Estamos hablando de cómo reconstruir tu vida. Todos nosotros hemos tenido momentos donde hemos tocado fondo en nuestras vidas. Todos nosotros hemos llegado a los caminos del Señor en medio de una crisis, de una dificultad, de errores cometidos, de momentos donde hemos encontrado que la vida no tiene sentido, donde lo hemos perdido absolutamente todo. Yo hasta ahora no conozco a nadie que haya dicho, no, mi vida era perfecta, lo tenía absolutamente todo y todo caminaba perfectamente. Lo único que me faltaba era Jesucristo como Señor y Salvador. No, lamentablemente el corazón del ser humano tiende a alejarse de Dios cuando las cosas están extremadamente bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando la salud está bien, cuando las finanzas están bien, cuando el matrimonio está bien, cuando el país está bien, cuando todo está bien, como que Dios se convierte en algo secundario en nuestras vidas. Pero cuando entran las crisis, las dificultades, las quiebras, los divorcios, la pérdida de familiares, o te toca emigrar, te toca irte al exilio, todas esas cosas hacen que tú te des cuenta de que la vida sin Dios no es nada. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Wow, tremenda palabra de parte del Señor. Pero si estudiamos el libro de Jeremías, todo el libro de Jeremías habla de juicio, habla de arrepentimiento, habla de que Dios los iba a castigar, y efectivamente así sucedió. Vimos la semana pasada cómo la nación de Israel toca fondo cuando son llevados cautivos a la nación de Babilonia, esparcidos por la tierra, y solamente un mínimo grupo remanente quedó en la ciudad de Jerusalén. Perdieron todo, vieron como su gran templo, el glorioso templo que construyó Salomón con toda su riqueza, con todo su oro, fue llevado cautivo a Babilonia. Para ellos fue un momento humillante, fue un momento donde fueron llevados, obligados a Babilonia, y el juicio fue por 70 años. Y al profeta Jeremías comúnmente se le llama el profeta llorón, porque era un hombre que sentía en lo profundo de su ser, se sentía impotente ante el hecho de que él le hablaba al pueblo de parte de Dios y el pueblo no escuchaba. Prefería escuchar a los falsos profetas, a los profetas que le decían las cosas que quieren oír. Cualquier parecido con lo que sucede actualmente es pura coincidencia. Pero ¿cómo puede cambiar mi actitud, mi vida y mi paz si yo comienzo a confiar en que Dios tiene planes de bien y de bendición para mí, que Dios quiere restaurar lo que yo destruí, lo que yo destrocé, lo que mi desobediencia me llevó hasta el fondo? Mi fe y mi obediencia me llevarán a recibir de Dios una nueva oportunidad. Y así le pasó a la nación de Israel. Y les comentaba la semana pasada que donde veas el nombre Israel puedes poner tu nombre, porque Dios escogió a Israel como una nación, no por ser la más numerosa, no por ser la más poderosa, no por ser la mejor ni la más obediente. La escogió porque se parece mucho a nosotros, se parece mucho al ser humano. Y todavía hoy Dios sigue tratando con nuestros hermanos de la nación de Israel. Y leímos el último capítulo del libro de Segunda de Crónicas y continuamos entonces con el primer capítulo del libro de Esdras, y dice lo siguiente: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor desde el cielo, que me ha dado los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Y también ordenó que los habitantes de cada lugar de donde haya judíos sobrevivientes les ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, ofrendas voluntarias para el templo del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después de 70 años de cautiverio, después de que desaparece el imperio babilonio, viene el imperio persa.
Darío es el primer rey de ese imperio y Dios lo mueve. Dios siempre tiene la iniciativa. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios hizo algo imposible para nosotros a través de Jesucristo, que era restaurar, que era reconciliar nuestra relación con Él. Siempre Dios tiene la iniciativa. Y si tú estás escuchando esta palabra esta mañana o este día, déjame decirte, es porque Dios tiene la iniciativa de restaurar tu vida, de reconstruir tu vida, de bendecir tu vida. Y Dios tiene todo planificado para que nosotros podamos ir, estar con Él, tener una buena vida, recuperar lo que hemos perdido y aprender a caminar en el propósito y en el plan de Dios. Vemos cómo nosotros, todo surge a través de un hombre, el menos pensado. Me llama la atención que un hombre llamado Ciro, que es un persa que creían en distintos dioses, reconozca al Dios del cielo, reconozca al único Dios, al soberano de toda la tierra, y le dé la gloria y le dé la honra y diga que Él le ha entregado todos los reinos de la tierra. A veces vemos gente que no conoce del Señor, que no conoce de Dios, pero le dan la gloria, entienden que hay algo sobrenatural, entienden que hay un Dios único en los cielos, que es el que bendice, que es el que da, que es el que quita. Y este hombre obedece a una palabra, obedece a unas profecías. Cuando Dios tiene algo para ti, cuando Dios te lo ha prometido, Dios va a mover lo que tenga que mover, va a quitar lo que tenga que quitar para que tu vida pueda encontrar el propósito del Señor. Y entonces lo primero que hace Ciro es devolver los objetos que Nabucodonosor se había llevado del templo. Viene una restauración para tu finanza. Posiblemente te has ido a la quiebra, lo has perdido todo, quizás no tengas nada en este momento, quizás te tiraron una evicción del lugar donde vivía, quizás tuviste que pedir prestado, quizás tuviste que empeñar las prendas de oro, quizás tuviste que vender lo último que tenía. Escuché una vez la historia de un famoso actor que tuvo que vender su perro porque no tenía para comer, y entonces años después logró hasta volver a comprar ese perro. Dios le restituyó, Dios le bendijo. Todo es temporal. Esta situación por la que estás pasando en este momento va a cambiar, porque Dios no ha cambiado los planes y los propósitos que tiene para ti. Nosotros tenemos que partir de un punto. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios quiere lo mejor para nosotros. Se habla mucho del Dios que castiga, del Dios de juicio, del Dios intolerante, del Dios que humilla a las personas, pero déjame decirte, Dios es amor y te ama tanto que envió a tu Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Él. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que hacer una lista, cuáles son las cosas que tenemos que restaurar en nuestras vidas. Es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de meternos con Dios, estar a solas con Dios o buscar una consejería pastoral y reconocer que necesito restaurar mi finanza, o que necesito restaurar mi matrimonio, que necesito restaurar mi familia, o que necesito restaurar mi vida, y dejar de culpar a los demás, que por culpa de mi papá, por culpa de mi esposa, por culpa de mi socio, por culpa del gobierno, por culpa del pastor, y dejar de culpar a los demás y empezar a reconocer que yo soy el único responsable de las cosas que han pasado en mi vida. Es muy fácil culpar a los demás, escudarnos en eso, pero delante del Señor todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. El apóstol Pablo dijo que el Cristo Jesús había muerto por todos los pecadores, de los cuales él era el primero. Entonces, Ciro le permitía a los judíos reconstruir el templo. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 11, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de la familia eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podían distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Lo vas a ver el milagro. Hay gente aquí muy anciana, dice la Biblia, habían esperado 70 años
Vieron la destrucción de todo, pero ahora están viendo la reconstrucción de todo. Vieron cuando Dios envió juicio para que desapareciera el templo, para que Nabucodonosor lo saqueara, pero ahora ven cómo Dios está restituyendo, cómo levanta un nuevo gobernante, cómo Dios le da gracia y levanta a un Darío, un Ciro, para que puedan entonces recibir todo lo que habían perdido. Qué bueno es Dios. Dice que lloraban, que alababan, que algunos nunca solamente escucharon las historias de sus padres, pero otros lo vieron y tú lo vas a vivir. Déjame decirte una cosa, no pienses que ya estás muy viejo, que ya estás muy anciano, que tus mejores años se fueron, que ya lo mejor quedó atrás, que no estés pensando que ya no tienes la misma fortaleza, que ya no tienes los recursos, que lo perdiste todo. Déjame decirte, en Dios todo es posible. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios y lo vas a ver, vas a llorar, pero vas a llorar de alegría. Hace tiempo lloraste lágrimas de amargura, ahora vienen lágrimas de alegría, vienen lágrimas de estar contento, de estar satisfecho, lágrimas de ver la bendición de Dios, lágrimas de ver cómo Dios ha sido misericordioso contigo. Pero déjame decirte, la alabanza es sumamente importante. ¿Cómo estoy hablando? Estoy hablando con quejas delante de Dios, estoy hablando con lamentos delante de Dios, estoy soltando maldiciones delante de Dios, o estoy adorando, estoy alabando, estoy creyendo, estoy confesando las promesas y las bendiciones de Dios sobre mi vida. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante la alabanza, por eso es importante la adoración, por eso es importante a veces presentarnos delante de Dios y deleitarnos en Él, reconocer que Él es bueno, reconocer que Él está con nosotros, reconocer su gloria, su poder, su autoridad y dejar de enfocarnos en las cosas de aquí, de la tierra. La Biblia dice claramente, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en el Señor y Dios se va a encargar, porque Dios ha emitido un decreto y Dios quiere restaurar tu vida, pero eso comienza desde adentro. Comienza con un cambio de actitud, comienza con un arrepentimiento, comienza cuando entiendo que sin Dios no soy nada, que necesito una iglesia, que necesito un grupo de apoyo, que necesito un pastor, que necesito un mentor, necesito alguien que me ayude, alguien que me enseñe de la palabra. Necesito cambiar las costumbres, necesito cambiar los hábitos que me llevaron a esa destrucción. Una de las cosas más ilógicas del ser humano es pensar que haciendo las mismas cosas voy a obtener resultados diferentes. Es pensar que las cosas van a cambiar porque sí. No, déjame decirte, las cosas cambian cuando Dios cambia los tiempos, cuando nos arrepentimos, cuando creemos que Dios tiene planes de bendición sobre nuestra vida. Pero sigue avanzando la reconstrucción del templo, sigue adorando, sigue congregándote, aprende de la palabra, comienza un discipulado, comienza a atender a asistir a tu grupo pequeño, comienza a ser parte de la iglesia del Señor. Esdras capítulo 4, el tiempo avanza, la reconstrucción sigue. Y mira lo que dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de la familia y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocausto desde el día en que Sahardón, rey de Asiria, nos trajo hasta acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la familia de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó el rey Ciro de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar, a intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Tú y yo tenemos que estar preparados para cuando la oposición llegue, para cuando el desánimo quiera llegar, cuando los enemigos quieran llegar, cuando las malas compañías quieran llegar. La Biblia dice claramente que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si algo tú tienes que aprender de aquí en adelante es con qué personas te estás rodeando. Y le voy a decir algo y quizás a mucha gente le sorprenda, pero en la misma iglesia, en los mismos caminos del Señor, tú tienes que saber con quién estás
caminando, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos, y entonces tú tienes que estar muy seguro y tú tienes que saber que no todas las personas que están dentro de una congregación, no todas las personas que quieran acercarse a ti son convenientes en el propósito. Si algo de bueno tuvo estas personas, Zorobabel, Jesús y los demás jefes de la familia de Israel, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo. Hay gente que no le puedes permitir ya ser parte de tu vida. Hay gente que ya tú le tienes que cerrar la puerta. Hay gente que no viene a ayudar. Hay gente que viene con una apariencia de piedad, una apariencia de buenas intenciones, pero en el fondo llevan una mala intención. Hay gente que asiste a las iglesias para vender. Vendedores profesionales que en sus entrenamientos le dicen que vayan a los clubes deportivos o vayan a las iglesias, unan a grupos, porque ahí la gente es accesible, genera confianza y en esos lugares puedes ir y vender tranquilamente. Hay gente que anda buscando pareja, o hay gente que va a las iglesias a buscar empleados, hay gente que va a la iglesia a buscar socios para luego estafarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confiamos en todas las personas que van. La gente viene a veces a las iglesias y pide dinero porque no tiene comida, o pide dinero porque tiene el carro dañado, y muchas veces es mentira, en muchos casos es cierto, pero tú tienes que aprender a tener discernimiento, tú tienes que aprender que va a haber oposición espiritual, y tú tienes que aprender que el enemigo es incesante, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que va a hacer todo lo posible para que tú no reconstruyas tu vida, para que no reconstruyas tu ministerio, para que no reconstruyas tu matrimonio o tus finanzas. Y tú tienes que entender que eso es parte de la vida mientras estemos en este mundo. El Señor Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal y del peligro que hay en el mundo. Estamos en medio de un mundo, hay un mundo espiritual, y yo pido que se te abran los ojos del entendimiento para que puedas ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. El enemigo va a hacer todo lo posible por desanimarte. El enemigo va a levantar falsos testimonios, calumnias, chismes, mentiras acerca de ti. Y muchas veces esas cosas te van a doler porque vas a escuchar cosas que te van a herir, van a escuchar cosas que te van a desanimar. Pero tienes que seguir adelante. Tienes que ser como la nación de Israel, que hasta el día de hoy ha seguido peleando sus batallas, ha seguido peleando por sus promesas, ha seguido peleando por su territorio. Mira lo que dice Esdras capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar con la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Qué hermosa palabra, qué importante es tener un pastor. Yo creo en la palabra profética y creo que definitivamente hay un montón de falsos profetas, y sé que hay verdaderos profetas. Eso no es nuevo, no tiene nada que ver con el boom de lo apostólico y lo profético. Miles y miles de años atrás ya el profeta Zacarías, el profeta Jeremías y todos estos reyes de la nación de Israel, vemos cómo quedó redactado, cómo quedó establecido que había falsos profetas y había verdaderos profetas. Y si tú logras entender y discernir cuándo es un verdadero profeta, cuándo hay un verdadero hombre de Dios ayudándote, sin ningún otro interés que no sea el cumplimiento de la palabra y de la voluntad del Señor, déjame decirte, tienes el mejor aliado. Qué importante es tener un pastor que te diga: voy a orar por ti. Qué importante es tener un pastor que diga: te voy a bendecir, voy a declarar una palabra sobre tu vida. Yo creo en la palabra profética, creo en la bendición de un hombre de Dios. Conozco el testimonio de una pareja que salió de un médico destrozado. Salieron destrozados de una consulta médica porque su hijo, su primer hijo, su primogénito, recibió un mal diagnóstico. Recibió literalmente una sentencia de muerte de un médico, de un doctor que le dijo: no va a vivir más de 2 años. Pero gracias al Espíritu Santo, esta pareja lo primero que hizo fue llamar a su pastor, que también era un profeta, o también es un profeta, y este hombre le dijo: no me digas lo que dice el doctor, no me interesa saber lo que dijo el doctor.
Déjame declararte lo que dice el Señor sobre tu vida y lo que dice el Señor sobre tu hijo. Y ha soltado una palabra poderosa, ha soltado una palabra de bendición y hoy, casi 20 años después, se ha cumplido lo que el profeta dijo y nunca se cumplió lo que el doctor dijo, porque qué importante es que haya un profeta ayudándote. Dios tiene la última palabra, Dios tiene la palabra de bendición. Para eso Dios ha levantado en la iglesia a algunos apóstoles, a otros profetas, a algunos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En la iglesia existen los ministerios que Dios ha levantado para bendición de tu vida. Y aunque en algún momento la reconstrucción se detuvo, aunque en algún momento hubo oposición, déjame decirte, eso no detuvo los propósitos y los planes de Dios sobre la vida de Israel. Aunque haya habido dificultades, aunque haya habido tropiezos, aunque te hayas equivocado varias veces, déjame decirte, los planes y los propósitos de Dios no han terminado para ti. Aunque 7 veces caiga el justo, de todas ellas lo levantará el Señor. Y tú puedes creer en la palabra del Señor. Tú necesitas congregarte, tú necesitas escuchar palabras de bendición y dejar de lamentarte por lo que ya se fue, por lo que ya pasó. Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27 dice: y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El exilio babilónico fue consecuencia de un juicio de Dios, pero la salida del imperio persa para reconstruir el templo y para reconstruir Jerusalén también es consecuencia de un decreto del Señor, porque por una noche puede durar su enojo, pero por siempre será su misericordia. Y Dios ha prometido que te va a restituir los años perdidos, los años que se comió el enemigo, los años de errores, los años de fracaso, los años de desierto, los años de cautiverio, los años de pérdida, los años de pobreza. Dios te los va a restituir. Y mira lo que dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Qué grandes y hermosas son las promesas del Señor. Pues posiblemente has pasado hambre, has tenido escasez, has tenido... Recuerdo una persona que me dijo: hubo un día donde eché $3 de gasolina. El hombre de la tienda me miró como: wow, este está quebrado, este está mal. Pero hoy en día disfruta de las bendiciones de Dios. Hoy en día disfruta de la abundancia del Señor, porque todo es temporal, todo es pasajero. Déjame decirte la promesa del Señor sobre tu vida: comerás hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca más serás avergonzado, nunca más llorarás esas lágrimas amargas, sino que vienen lágrimas de alegría, lágrimas de alabanza, lágrimas de consuelo, lágrimas de satisfacción, porque de reír también se llora, pero es un lloro completamente diferente. Y ahora viene un tiempo donde vas a conocer que Dios está en medio de ti y que Él es tu Dios. Y tú tienes que levantarte todas las mañanas y decirle: Padre, tú eres mi Dios. Padre, tú estás en medio de mi casa, tú estás en medio de mi matrimonio, tú estás con mis hijos a pesar de lo que están haciendo, tú estás con mi negocio a pesar de que apenas está comenzando, tú estás conmigo a pesar de que estoy dejando el trabajo, tú estás conmigo a pesar de que aún no ha llegado mi esposa, tú estás conmigo a pesar de que aún no he visto las promesas, y fuera de ti no hay otro, fuera de ti no quiero nada, y estoy seguro de tus promesas, y tú has prometido que nunca más seré avergonzado. La nación de Israel fue avergonzada porque no confiaron en Dios, porque mezclaron su relación con Dios con todo lo que Dios le había prohibido. Pero al que es íntegro, al que es fiel, al que confía en Dios, el que pone su confianza en el Señor, nunca será avergonzado. Quiero terminar con esto, con lo mismo como comencé. Dios tiene planes de bien y de bendición para tu vida. Empieza a confiar en los planes de Dios, porque Dios conoce
Dios sabe, Dios no anda improvisando, Dios no amanece un día diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer con la vida de mi hijo? ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Yo no me imaginé que él era tan bueno o tan malo, yo no me imaginé que lo iban a botar del trabajo o yo no me imaginé que él iba a tener que salir de su país. No, Dios conoce los planes que tiene para ti y son planes buenos y no malos a fin de darte un futuro y una esperanza. No importa lo que haya pasado, no importa los errores cometidos, no importa que tocaste fondo. Viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de restitución y viene un tiempo de bendición impresionante sobre tu vida. Quiero que oremos, quiero que abras tu corazón y que a partir de ahora simplemente reconozcas que separado del Señor nada puedes hacer. Padre, te damos gracias por esta mañana. Bendigo la vida de las personas que nos están escuchando, Señor. Yo declaro solo lo que dice tu palabra. Que tú conoces muy bien los planes que tienes para ellos. Que tienes planes de bienestar. Que no tienes planes de mal, de calamidad para ellos. Y que tú le vas a dar un futuro y una esperanza en Cristo. Y que los llamaste, los escogiste para bendecirlos y para restaurarle todo lo que el enemigo le comió y todo lo que el enemigo destruyó. Y tú has hecho esta oración, quiero que te comuniques con nosotros, quiero saber por qué cosas debo orar por ti, por qué cosas debemos orar por ti. Tenemos peticiones de oración en las cuales estamos, mi esposa y yo y nuestro equipo, siempre estamos orando, siempre estamos clamando al Señor por ti, por ustedes y por las personas que vienen en caminos, porque sabemos que lo que viene es bueno, porque los planes de Dios siempre nos llevan de algo bueno a algo mejor. Dios es capaz de hacer nada. Dios, con la nada, hacer cosas maravillosas, hacer cosas espectaculares. Y es lo que estamos viendo en nuestras vidas y es lo que queremos escuchar y queremos ver, escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.